de si escuchar música es una actividad en sí misma o si se ha convertido en un acompañamiento de otras tareas, y si siempre ha sido así o si es algo más moderno. Bueno, la música históricamente era siempre, digamos históricamente, digamos en una especie de tiempos adánicos, era algo que acompañaba a la vida cotidiana, ¿no? Y eso, digamos, en el folclore siempre se ha reivindicado eso, ¿no? Es cierto que luego con la aparición de la música grabada eso ha ido cambiando, ¿no? Porque aparece también al mismo tiempo el concepto de tiempo libre, ¿no? Y ya es una actividad que se hace en buena medida para, digamos, autonomiza, ¿no? Es cierto que en general la música rock y pop se ha usado para otras cosas, para socializar, para ligar, para cientos de cosas, ¿no? Para generar una identidad propia. A día de hoy, mi sensación, y esto es más una sensación que un conocimiento contrastado, es que cada vez más la música es algo que se piensa en relación a algo más. O sea, que está música y, no sé, ayer estuve en la presentación de un disco en el que se presentaba directamente a los posibles sincronizadores, es decir, gente que hace anuncios, series, para decirles, saco un disco, ¿queréis usarla en vuestras series? ¿Queréis usarlo con vuestras marcas? Eso es como relativamente nuevo, ¿no? Y lo decía la propia autora del disco, ¿no? Y yo creo que las redes sociales han generado mucho esto, ¿no? Esta idea de las listas temáticas, ¿no? Una lista de desayuno de domingo, una lista de gimnasio a tope, ¿no? Todo eso ha ido generando como que la música vuelva a recuperar esta cosa utilitaria que tenía el folclore. Y me parece que es una cosa sobre la que tenemos que pensar un poco. ¿Qué papel juega la música en la vida social de los jóvenes hoy en día? Bueno, yo creo que la música sigue identificándote generacionalmente, eso está claro, ¿no? O sea, yo tengo hijos adolescentes y la guerra en casa es reggaetón, no reggaetón, ¿no? Yo soy un rockero clásico, me gustan el rock de guitarras y mis hijos eso les parece... Mi mujer es más el jazz y la clásica y entonces es como cuando yo pongo una cosa chirriante, para mis hijos eso es como antiguo y para mí el reggaetón es zafio, ¿no? Entonces... ya simplemente eso ya te marca generacionalmente, ¿no? Es decir, tú, de alguna forma, luego cuando vas convirtiéndote en adulto, la música que has escuchado en tu juventud es la que de alguna forma te marca. Básicamente porque es la época en la que tienes más tiempo libre para escuchar música. Luego hay mucha gente que pierde esa costumbre, otros no, pero es cierto que es difícil pensar en alguien que sea joven y que no esté escuchando música más o menos constantemente, sobre todo a día de hoy, donde tienes un dispositivo a mano que te la está generando siempre. Y luego, evidentemente, la música genera situaciones sociales que te permiten socializar de distintas maneras, ¿no? Conocer chicos, conocer chicas, ir con los amigos. Es muy difícil pensar en una fiesta sin música, ¿no? Es como, sería un poco raro. Lo que sí quedó cambiando ahí quizás es, por ejemplo, el papel de los eventos, ¿no? Es decir, el papel que juegan ahora esos grandes eventos como, yo que sé, Madrid Salvaje, que fue hace más o menos un mes, y fue muy interesante ver que decían mis hijos que fueron, bueno, es que ahí estaba todo el mundo, me encontré con fulano, digamos, y es como también una marca identitaria, ¿no? Si estás, los de Madrid hemos estado, de esta generación hemos estado ahí, ¿no? Entonces también marca ese tipo de procedimientos de entrar y de salir, ¿no? Uno en buena medida va a los sitios donde la música que escucha por lo menos no le repele, ¿no? Hace muchos años, en unas escasas encuestas que se hizo sobre gustos musicales en España, había como 3 tipos, ¿no? Estaba la música adulta, la que igual cuando sea mayor me gusta, el jazz y la clásica básicamente. Estaba la música extrema, la que había que hacer un esfuerzo para ir, desde el heavy metal hasta el techno. Y luego estaba la música normal. Y la música normal era esa música que te sale al encuentro, ¿no? Que no tienes que hacer ningún esfuerzo para que aparezca. Es la que suena en los hilos musicales de las tiendas, es la que supongo que a día de hoy se te dispara en las listas del reggaetón, de Spotify, que te dice los más escuchados, ¿no? Esas cosas que quieras o no has escuchado, pues... si no te hubiera conocido, pues quiere decir que aunque no te vaya ese tipo de cosas, te la vas a encontrar en algún momento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tampoco ha cambiado tanto el papel de la música en la juventud a día de hoy. Pero eso que pasaba antes de los P2P, del compartir música, sí ha quedado un poco
relegado o se comparte música, pero de otra manera? Pero yo creo que la gente comparte música de otra manera, ¿no? Quiero decir que lo compartes a través de TikTok cuando haces una cosa y alguien que te gusta, lo mandas. Siempre hay listas de Spotify que recomiendas a los colegas. Bueno, lo que ha cambiado son los mecanismos, pero la idea de que la música es algo compartido creo que no ha cambiado. Es cierto que hay una brecha generacional ahí que tiene que ver con las tecnologías, ¿no? Está claro que digamos, hay una generación que ni se plantea, entre la mía, que no se plantea asomarse a TikTok, ¿no? Es como, vaya, bastante hemos tenido con lo que de dónde venimos pero yo no creo que haya cambiado en ese sentido la esencia de la cosa, ha cambiado los medios de hacerlo, ha cambiado la facilidad, ha cambiado el volumen, ¿no? Que tú antes compartías lo que tenías, que era relativamente poco. Los que éramos muy melómanos teníamos más. Pero bueno, claro, es que ahora lo tienes todo, lo que quieras. Aunque es cierto que lo que circula no es todo, lo que circula es un fragmento muy pequeño y muy mainstream, ¿no? ¿A qué se refiere con que circula poca? Que tú podrías escucharte el disco más recóndito de Charles Mingus, una grabación hecha en Copenhague con unos jazzeros nórdicos, no sé qué, pero eso no es lo que se escucha en Spotify. Lo que es Spotify, digamos, desde que descubrió, desde que en un momento se convierte más en una compañía de datos que en una compañía de música, explota muy, muy a lo bestia la idea de los gustos, ¿no? Entonces, Spotify cada día te da más de lo que te gusta. Entonces, si tú entras por reggaetón, te va a estar dando reggaetón a lo bestia, ¿no? Entonces, y hay una incidencia importante en darle más presencia a las cosas que están circulando más, ¿no? Es decir, porque digamos, todas las listas y todo eso le da más peso a eso. Estaba preguntando eso, ¿qué relación existe entre los nuevos formatos de streaming, los algoritmos y la forma en la que escuchamos música? Claro, el streaming lo que ha cambiado es, por una parte, la disponibilidad de música, ¿no? Digamos, todo está ahí, o teóricamente todo está ahí, porque lo cierto es que hay cosas que no están, ¿no? Y claro, cuando eso lo combinas con un algoritmo de recomendación, lo que incide sobre todo es en darte más de lo que quieres, constantemente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está generando eso? Que en cuanto algo empieza a tener una cierta visibilidad, eso se dispara. Y cada vez más y más y más tienes, pues eso, que lo que está empezando a repuntar cada vez repunta más. El propio algoritmo va realimentando el gusto y hace que en general lo mainstream tenga muchísimo peso, ¿no? Y eso hace que, a su vez, otra cantidad de música se quede fuera de eso. Claro, porque el modelo premia a los muy a los muy visitados, ¿no? Y los premia en términos monetarios y los premia en términos de visitas, ¿no? Y además, lo que quieres es un poquito de atención. Ni siquiera tu interés es que la gente escuche la canción entera, pero que en algún momento se conecte. Claro, por ejemplo, Spotify te premia si tu canción está en una lista. Eso te genera más visiones, más escuchas, pero al mismo tiempo te genera también más ingresos. Entonces, claro, ¿qué quiere la gente? Están las listas. Entonces, al final, es esa idea de que tú entras en Spotify y buscas algo raro, se verifica en muy pocos casos. La mayoría de la gente está enganchada a algunas listas, desde las propias que genera lo mejor de la semana, no sé qué, hasta algunas temáticas que le interesan muy en concreto, ¿no? Y que siguen sus amigos o que alguien te recomienda. Pero no es como, bueno, voy a meterme aquí a ver qué discos no sé, editaron de los 60 no sé quién, ¿no? No hay, digamos, para los melómanos sí, pero no es el grueso del negocio de Spotify, tengo la sensación. Claro. ¿Dirías que escuchamos música cada vez con menos atención? Lo hacemos todo con menos atención. Eso es cierto, o sea, la atención se ha convertido en el gran problema de gestión social, ¿no? Es decir, claro, tú antes te comprabas un periódico y tenías eso para leer. Pero ahora es como si todos los días estuvieses en medio de una hemeroteca gigante, ¿no? Con todas las noticias del mundo a tu disposición, que encima te llegan desde distintos sitios, ni siquiera tienes que ir a por ellos, ¿no? Te vienen a por ti. Entonces, a día de hoy casi el privilegio es conseguir centrar tu atención y decir, bueno,
vale, ya me interesa esto, me quito este estímulo, me quito las notificaciones, me quito todo esto y de repente estoy en un entorno en el que no hay nada más que yo y lo que yo decida meter dentro de él, ¿no? Pero eso no es la dinámica normal. Todos tenemos un teléfono móvil que está programado para que por defecto las notificaciones te lleguen. Y estás en 4 redes sociales y tienes 2 páginas web y permitir notificaciones. No, yo no quiero notificaciones. Yo leo el periódico cuando en un momento o lo que quiera buscar noticias, me meto, pero no necesito que me estés mandando a cada rato una cosa, porque eso está disipando mi atención. Y con la música está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Tienes tantos estímulos, te entran tantas cosas por tantos sitios que es muy difícil sentarse ese concepto de voy a ponerme la idea antigua de me voy a poner un disco del principio al final. Eso ya no se hace, nadie escucha un disco. Es más, las canciones han renunciado a tener entradas suaves, grandes, digamos, una introducción que requiere un gran desarrollo, porque sabes que la gente no la aguanta. Entonces hay que entrar a saco ya, y muchas veces directamente al estribillo, ¿no? Para que quede lo que te engancha muy al principio, porque sabes que estás compitiendo con mucha más gente y con un tiempo muy limitado de atención, ¿no? Netflix, ya se ha descubierto Netflix que su gran enemigo es las horas de sueño. Es como que ya no podemos... No, el enemigo no es Movistar, HBO, Disney Plus, no. El enemigo es que en un momento la gente se quiere irse a la cama. Pues voy a darle más, un capítulo más, ¿no? Que se dispare automáticamente. Entonces, claro, es complicado. Entonces, en la música está pasando lo mismo, ¿no? La atención es inversamente proporcional al volumen y al nivel de disrupción constante en tu vida. Y con respecto a eso, los formatos de streaming y los algoritmos, ¿cómo escuchamos música? Y en la forma en la que se hace música, ¿cómo crees que influyen? Por ejemplo, esto de que las canciones sean cada vez más cortas. Claro, más cortas, más directas. Una de mis hijas tuvo una época en la que solo escuchaba prácticamente pop anglosajón hecho por mujeres. Y era una cosa que me llamaba mucho la atención, es que todas las canciones iban siempre a tope. Quiero decir que no había muy poca dinámica, ¿no? En general todas las canciones entraban como muy dándolo todo desde el primer momento, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, estás en un entorno en el que, como tú relajes, destacas por abajo y terminas como siendo cortado, ¿no? Y yo creo que se ve en eso, ¿no? Durante una época en la que hubo aquello que se llamó las guerras del volumen, ¿no? Donde las grabaciones cada vez se masterizaban con más volumen. Para que tú cuando dices al play, aquello ya sonaba más. Claro, ahora ya, más volumen, más ritmo, más chicha, nada de puentes, introducciones sofisticadas, delays, ecos, fades que se va a la canción. No, a tope, todo el tiempo posible, entrando lo más rápido, porque mucha gente en cuanto pasan 10 segundos y no le interesa la cosa, va a pasar. Entonces necesitas captarla desde el primer momento y eso está generando un nuevo modelo de hacer música, ¿no? Hay un libro fascinante que se llama La fábrica de canciones de John Seabrook, que es un reportero de New Yorker, que cuenta eso, como buena parte del pop contemporáneo, del pop mainstream, se hace ya casi como una factoría, ¿no? Donde hay un tipo que hace ritmos, hay un tipo que hace intros, hay un tipo que hace hooks, ¿no? Y está todo y lo que se hace es un montaje de todo eso hasta que queda una cosa producida. La tecnología es barata de hacerlo, de hacer esas cosas, digamos, tecnológicamente es sencillo y barato, con lo cual la producción también está cambiando, claro. Para usted, ¿qué define la calidad musical de una canción o de un artista? Sé que es una pregunta muy subjetiva. Claro, es una pregunta muy subjetiva. En buena medida lo que define la calidad pues depende en buena medida del género, ¿no? Que te interese. Yo me acuerdo de una vez que estuve en unas jornadas de heavy metal que organizaba la Facultad de Musicología de aquí, de la Complutense, y estaban discutiendo por qué las revistas heavy le estaban dando espacio a Nirvana. Y decía una chica muy indignada, es que tocan muy poco. Claro, porque en el heavy una buena canción, si tiene solos, tiene que tener muchas notas muy rápidas en muy poco espacio, tiene que mostrar ese virtuosismo. Los que venimos más del rock alternativo, ese tipo de solos nos hacen un poco de gracia, nos parecen como un poco chistosos, ¿no? Es como, ¿quién quiere ser un virtuoso? Que nosotros somos punkis, ¿no? Entonces, claro,
lo que yo puedo decir, ¿cuál es mi canción, mis canciones favoritas que tienen? Pues tienen guitarras, tienen volumen, tienen dinámica, tienen letras sugerentes, que tienen aspiraciones a ser poéticas, tienen buenos juegos de voces, ya, pero es la música que me gusta a mí. El de al lado dirá, no, a mí lo que me gusta es eso, solos rápidos y no sé qué. Y el otro te dirá, no, yo quiero una cosa bailable, con ritmo. Y entonces, ahí cada género es un mundo, o sea, no es solo subjetivo, sino que también tiene que ver en buena medida a qué género te ascribes tú para establecer tus premisas, ¿no? Y en este contexto de música cada vez más factorizada y menos virtuosa, como que lo sitúa al mismo nivel, digamos, una canción que la produce un tío que no sabe cantar, con un beat básico. Esta discusión la hemos tenido toda la vida. Quiero decir que en España, cuando tú tenías que para grabar discos, tenías que tener una licencia profesional. Y entonces, en un momento, cuando empezaron a aparecer los grupos de pop, pues había como a estos les llamaban los silbadores, ¿no? Gente que más o menos sabía, pero claro, al lado de los músicos profesionales, aquellos eran unos cantamañanas, ¿no? Bueno, lo que es cierto es que ahora la tecnología es muy accesible y permite que alguien con muy poca maña, pero con una tecnología, con maña para manejar la tecnología, pero maña musical justita, haga cosas muy guays. Pero eso ya pasó con el punk, eso ya pasó con el grunge, ya pasó con, digamos, la discusión siempre era que hay gente que con muy pocos argumentos musicales consigue que cosas que a la gente le gustan. Bien, a mí me puede desagradar ciertos géneros contemporáneos, pero están ahí. O sea, y al final es una cuestión más de gusto que una cuestión de maña musical, ¿no? Y en ese sentido el trap, por ejemplo, es el nuevo punk. Bueno, por lo menos lo fue, no sé si lo sigue siendo. Quiero decir que también es cierto que en ese sentido puedes pensar, justo estoy dirigiendo ahora una tesis que empezó siendo una tesis de trap y terminó siendo otra cosa, y lo que contaba un poco es lo rápido que el trap, que la propia etiqueta de trap desapareció, ¿no? O sea, en España estoy pensando cuando apareció Purgan, que fueron como la prensa musical se volvió loca de qué panda de animales, pero duraron 2 telediarios y muy rápidamente ya todo aquello se reconfiguró en una cosa llamada la música urbana que entró al mainstream a lo grande con Rosalía, Tangana. Entonces, también esa dinámica de atención y de circulación muy rápida y muy acelerada hace que sea muy difícil jugar a ser nuevo punk, porque muy rápidamente entra al mainstream, ¿no? El mainstream y lo underground están mucho más conectados que antes. Digamos por ese talento, por así llamarlo, del capitalismo de absorber cada vez más cosas que podrían resultar subversivas. Sí, sin duda, ¿no? O sea, lo habíamos visto en el punk, digamos, lo vimos con la contracultura en los 60, siempre ha pasado. Lo vimos con el reggae, ¿no? Bueno, digamos, lo cual no implica que eso se desnaturalice, en el sentido de que siga habiendo gente que ha apostado por, pues yo quiero hacer una banda de punk, solo toco en centros autogestionados y tal, y tengo, vale, es un circuito, pero luego tienes a Green Day vendiendo discos como churros, ¿no? Bueno, siempre, pero el capitalismo tiene esta capacidad y sobre todo el capitalismo tecnológico, ¿no? Que es un turbocapitalismo, en el sentido de que cada vez todo va más rápido, más grande, más números, más exigente de tu atención. Pues ahí estamos, ¿no? Digamos, es una dinámica en la que venimos desde el siglo XX, pero que cada vez se acelera más. Bueno, y así para terminar, 3 o 4 canciones en las que inviten a sumergirse y escucharlas de forma ritual para usted. Pueden ser discos, pueden ser artistas. Voy a decirte algunos discos que a mí me obligaron que están ahora en mi lista de favoritos y que en su momento me obligaron o por lo menos tengo 2 ahí en el... Uno es Carnival of Lights de Ride, que es un grupo inglés. El guitarrista llegó a tocar con Oasis una época. Y la primera vez que lo escuché, era un estudiante de Erasmus, tenía 20 y pocos, y fue como, está bien. Y ahora es un disco que muchas veces es un disco muy, muy psicodélico, muy onírico.
y es uno de mis discos favoritos. Pero le tuve que dar varias oportunidades, ¿no? Otro es Funeral de Arcade Fire, que también era como, vamos a ver, toda la gente de cuyo criterio musical yo me fío, dicen que esto es un discazo. Y yo me lo pongo y me deja frío. Y no consigo que esto vaya. Y sin embargo, al final, pues Arcade Fire se ha convertido en mis grupos favoritos, pero, digamos, no me entró la primera, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa, una dinámica que quizá ya las generaciones nuevas no entren, ¿no? A mí me está pasando ahora lo inverso con Taylor Swift. Bien, está bien, pero no termino de entender por qué la gente le encuentra la gracia, ¿no? Hay discos contemporáneos que me volaron la cabeza, ¿no? El madrileño de Tangana me parece un disco flipante. El de Rosalía me dejó flipado en su momento. Pero con Taylor Swift, mira que me gusta el pop norteamericano y no termino yo de encontrar en la gracia las que están bien, pero no... Es justo un poco lo contrario, ¿no? Esta cosa que a pesar de mis esfuerzos, pues de vez en cuando voy a escuchar un disco de Taylor Swift a ver dónde está. Y no consigo, ¿no? Ahí estoy, fracasando. Bueno, por mi parte. Genial.